este video voy a modelar en 3 dimensiones una polea de empuje del cinturón del radiador, que es la que se muestra. Esto lo voy a usar usando el programa AutoCAD 2024. La gracia de esta polea es que tiene esos dientes que van a llevar los dientes de la correa, ¿sí? O sea, va a arrastrar una correa dentada. Y estos agujeros son para la fijación. Entonces, para empezar, voy a crear un nuevo archivo. En la vista superior voy a dibujar 4 círculos concéntricos. Entonces me voy a círculo, doy clic en un punto cualquiera y voy a digitar D y doy Enter para especificar el diámetro y voy a colocar 2700 y doy Enter. Luego, el mismo centro, voy a círculo, doy clic en el centro y doy D, Enter, y voy a digitar un diámetro de 2550 y doy Enter. Perdón, puse 250. Nuevamente, doy el centro, doy D, Enter y doy 2550 y doy Enter. Luego, círculo nuevamente, doy el centro y doy 1250 D, Enter, 1250 y Enter. Nuevamente en la pestaña círculo y doy el centro, que uso el mismo centro, doy D, Enter y voy a colocar 1000 y doy Enter. Ahí estarían los 4 círculos concéntricos. Ahora me voy a ir a este nodo que está ahí y voy a presionarlo y voy a hacer una línea uniendo esos dos puntos, a esos dos cuadrantes. Entonces voy a seleccionar la línea y voy a digitar offset y doy enter. Entonces me dice la distancia del offset y voy a digitar 175 y doy enter. Entonces voy a hacer el offset al lado izquierdo, después vuelvo a presionar enter, selecciono nuevamente el objeto, offset, la misma distancia y al lado derecho y al lado izquierdo. Ahora doy enter. Voy a usar el comando extend, digito extend en la barra de comandos, doy enter y voy a extender esa línea y esa línea hasta chocar con la circunferencia. Doy escape. Ahora voy a digitar trim en la barra de comandos, doy enter. Doble clic izquierdo y voy a borrar ese pedazo. Doble clic izquierdo y borro ese pedazo. Ahora voy a la pestaña círculo y voy a seleccionar tangente, tangente, radio. Voy a seleccionar S y el radio va a ser 50 y doy enter. Repito el mismo comando, tangente, tangente, radio, tangente, doy clic ahí, doy clic en este punto y doy un radio de 50. Lo mismo, ahora tomo esta línea, este punto y voy a dar 50, doy enter. El mismo comando, tomo esta línea, el radio es 50 y doy enter. Ahora voy a usar trim para borrar el sobrante. Voy a borrar eso, 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 borro eso, no, perdón, este último, S y S.
Acá también voy a borrar eso. Voy a borrar esa línea, esa curva, esta curva de aquí. Voy a usar suprimir para borrar esa también. Trim, ahí. Ahora voy a borrar esa línea y esa línea. De esa forma me quedaría la geometría. Posteriormente voy a presionar escape y voy a seleccionar esos 6 elementos y voy a ir a Polar Array. Voy a digitar Array. Aquí en las opciones voy a elegir Polar y voy a elegir el punto base, que va a ser ese. No me lo tomo. Veamos de nuevo. Aquí. Array, Polar Array. Seleccionar los objetos. Que son esos 6 objetos. Doy Enter. Center Point. Voy a elegir ese Center Point. Y en elementos voy a colocar 3 elementos. Y voy a dar en Close Array. Ahora voy a hacer una circunferencia de centro y radio. Selecciono ese centro y el radio voy a dar clic en ese cuadrante para que se superponga a la otra circunferencia y así me llene ese espacio o esa brecha sobrante. Ahora voy a hacer 2 círculos concéntricos más, uno de radio 600, perdón, de diámetro 600, doy D Enter y doy 600, y otro más de diámetro de Enter 800 y doy Enter. Entonces ahora voy a dibujar una línea. Entonces en el Polar Tracking voy a colocar 45 grados. La línea va a ser desde ese centro a 45 grados hasta ese punto. Hasta el punto de tangencia con el círculo interior. Doy Enter. Ahora me voy al comando Polyline y dibujo una línea vertical que va a chocar con la segunda circunferencia. Ahora uso el comando círculo y selecciono tangente, tangente, radio. Voy a seleccionar la línea vertical, el círculo y el radio le voy a dar 50. Lo mismo en el otro lado. Círculo, tangente, tangente, radio. Selecciono la circunferencia, la línea vertical y doy un radio de 50. Ahora voy a digitar trim en la barra de comando, doy enter para borrar el sobrante, que va a ser eso, eso y eso. Lo mismo arriba, borro eso, borro eso, borro ese sobrante. Voy a borrar ese sobrante. No, perdón, borro ese sobrante. Trim, enter y borro ese sobrante. Y esta línea igual la borro. Ahora selecciono el elemento completo y voy a digitar mirror en la barra de comando.
me pregunta el primer punto de la línea de espejo, voy a seleccionar dos puntos verticales y me van a quedar de esa forma. Doy enter dos veces. Ahora selecciono el nuevo objeto y el objeto que había usado anteriormente y doy enter. Me dice selecciona el primer punto de la línea de espejo. Voy a seleccionar dos puntos horizontales y voy a dar enter dos veces y así me va a quedar la forma. Ahora voy a digitar trim, doy enter, selecciono eso y selecciono eso, escape. Ahora voy a digitar boundary y voy a dar en OK. Ahora voy a dar clic izquierdo en un punto dentro de esta geometría y voy a dar a enter. Ahora esta geometría, este elemento se me ha transformado en una polilínea. Entonces ahora voy a dibujar otra línea. En el polar tracking voy a colocar 10 grados y la línea va a partir ahí y va a estar a 20 grados. Ahí hay 10 y ahí hay 20 y va a llegar hasta este punto. Doy enter. Ahora presiono el círculo de centro y radio. Voy a señalar esa intersección dando clic izquierdo y voy a dar en diámetro de 100 y doy enter. Ahora borro la línea que había creado, voy a seleccionar el círculo, voy a digitar mirror, doy enter, me dice especifique el primer punto de la línea espejo, voy a seleccionar dos puntos horizontales y así se me genera el segundo elemento. Doy enter dos veces. Ahora voy a seleccionar estos dos elementos y voy a colocar mirror, doy enter. Me dice que señale el primer punto de la línea espejo, voy a señalar dos puntos que van a ser verticales es importante que sean dos puntos verticales así y doy enter dos veces. Ahora voy a usar el comando línea para hacer una geometría que va a estar afuera, un perfil que va a estar afuera de la geometría principal. Entonces selecciono el comando línea, doy un punto cualquiera fuera de la geometría y voy a dar 250 y enter. No, me dio 50. Nuevamente, línea, punto cualquiera, selecciono 250, doy enter. Hacia arriba, luego horizontal voy a dar 30, doy enter. Luego en el polar tracking voy a seleccionar 30 y 60. Entonces, ahí están los 30. Voy a ir en esa dirección y voy 193 y doy enter. Luego voy 30 hacia la derecha, doy enter. Luego voy a ir 193 hacia arriba, doy enter. Luego doy 30 hacia la derecha nuevamente, horizontal. Luego voy 193 hacia abajo, con ángulo de 60, doy enter. Y luego voy 15 hacia la derecha, 15 y doy enter. Y doy enter. Entonces ahora voy a seleccionar todo el elemento y voy a digitar mirror en la barra de comando. Y me dice especifique el primer punto de la línea del espejo y voy a seleccionar dos puntos. Voy a seleccionar primero ese endpoint y otro punto vertical y doy enter. Entonces ahora voy al comando línea nuevamente y cierro la geometría, doy enter.
Ahora en la barra de comandos digito boundary y voy a colocar OK y voy a dar clic izquierdo en un punto interno de la geometría y voy a dar Enter. De esa forma esta geometría se me ha transformado en una polilínea. Ahora vamos a ir con las extrusiones. Voy a partir con ese perfil. Voy a colocar extrude, doy Enter y voy a dar una distancia de 150 y doy Enter. Luego sigo con esa, la selecciono, digito extrude, doy Enter y voy a dar una distancia de 800 y doy Enter. Luego sigo con la tercera, que es esa, la selecciono, digito extrude, doy Enter y le voy a dar una distancia de 700 y doy Enter. Y ahora voy a digitar boundary en la barra de comando y voy a seleccionar eso, no, boundary, selecciono esa geometría, después esa y después esa y doy a Enter. Entonces ahora se me crearon esas tres polilíneas. Las selecciono y voy a digitar extrude y voy a dar una altura de extrusión de 400. Entonces ahora voy a colocar una vista conceptual y voy a hacer un subtract. Voy a tomar el disco, ese disco, lo selecciono. Entonces me voy a sólido, presiono en el menú de boolean, voy a subtract, selecciono el disco, doy Enter y le resto esos tres elementos y doy Enter y me quedaría eso que está ahí. Ahora me voy a ir a este perfil que está acá, lo voy a cerrar, no sé por qué se abrió, lo voy a cerrar, ahí, a la línea no se ve, entonces lo voy a colocar en el menú en la barra de comando, coloco 3D Rotate y voy a seleccionar el elemento, doy Enter. Entonces voy a seleccionar ese y lo voy a colocar en forma vertical, de esa forma, y doy clic izquierdo. Entonces ahora voy a colocar Move en la barra de comando y especifico el punto del desplazamiento como el extremo inferior y lo voy a llevar a ese punto. Doy Enter. Ahora voy a seleccionar el disco inferior, que ahora está de esa forma, y lo voy a desplazar hacia arriba. Lo selecciono, digito Move, doy Enter. Entonces el punto va a ser ese y lo voy a desplazar hacia arriba
100 y doy enter. Me va a quedar de esa forma. No, se desplazó. No se desplazó como yo quiero. Entonces, voy a seleccionarlo, voy a colocar Move y voy a colocar activar el modo ortogonal. Voy a digitar 100 y doy enter. Ahora sí se desplazó de la forma que yo necesitaba. Bueno, para hacer el barrido voy a seleccionar el elemento y voy a colocar Sweep. No, antes de hacerlo voy a dibujar en la parte superior. Le voy a dibujar un círculo de diámetro 2700 y doy enter. Luego selecciono el elemento, digito Sweep, doy enter. En el punto base voy a seleccionar ese punto y en el camino voy a seleccionar ese camino y doy enter. Y así me quedaría el barrido. Posteriormente voy a aplicar el comando Subtract. Entonces me voy a Subtract, que está en ese menú, y voy a seleccionar ese elemento y ese elemento y voy a dar enter. Ahora me pregunta la región a sustraer y voy a tomar, con mucho cuidado, voy a tomar esa región, la selecciono, doy enter y ahí se me ha hecho el subtract. Ahora voy a seleccionar esos 5 elementos y voy a digitar extrude en la barra de comando. Y voy a realizar una extrusión hasta esa altura. Luego voy a seleccionar eso y voy a darle a Subtract. Entonces selecciono ese objeto, doy enter y para extraer le voy a extraer los 5 objetos que son esos y doy enter. Y de esa forma me quedaría la geometría. Eso ya lo puedo borrar, igual que eso. Puedo ir limpiando. Bueno, ahora voy a hacer un chamfer que va a ser chamfer y voy a seleccionar ese borde y voy a colocar distance 100 y 100, enter y doy enter nuevamente. Perdón, chamfer, selecciono el borde, coloco la distancia 100 y 100, enter nuevamente, 2 veces. Perfecto.
Ahora voy a seleccionar todos los elementos y voy a dar en unión y doy enter. Ahora son una sola unidad. Ahora la voy a mover digitando move, y esto que quedó abajo de material restante lo voy a eliminar. Y de esa forma me quedaría la geometría, ¿sí?, que es la polea de empuje del cinturón del radiador. Ahora, si ustedes quieren afinar los últimos detalles, pueden hacer un fillet a todos esos bordes, excepto los que están arriba, de 25 unidades. Esa ya sería la última parte del proceso. Generar el fillet a los bordes de una medida de 25 unidades. Da enter 2 veces. Fillet, lo selecciono, radios 25, doy enter, enter y enter 3 veces. Entonces ahí se ha hecho el primer fillet. Lo que queda es hacerle fillet a los demás bordes de la geometría.